Nadie sabe qué sucedió realmente la noche en que el Perla Negra desapareció. Todo lo que se tiene son fragmentos de diarios, notas arrugadas y relatos incoherentes de los pocos sobrevivientes que lograron aferrarse a la cordura. Yo fui uno de ellos. Me llamo Tomás, y esta es mi historia. Habíamos zarpado desde el puerto de Valparaíso rumbo a las Islas Desventuradas, un grupo de marineros curtidos y experimentados que habían surcado todos los mares conocidos. Nuestro capitán, Rodrigo Lira, era un hombre de pocos amigos pero un excelente navegante. La tripulación confiaba en él y nadie cuestionaba sus órdenes. Todo comenzó una noche sin luna, cuando nos encontrábamos a varios días de la costa. El mar estaba en calma y el cielo despejado ofrecía un espectáculo de estrellas. Mientras algunos de nosotros nos turnábamos para mantener la vigilancia, una figura solitaria apareció en el horizonte. Era un barco, aunque parecía más un espectro que una embarcación real. Sus velas estaban desgarradas y la madera de su casco, carcomida por el tiempo, emitía un lamento que se mezclaba con el sonido de las olas. Nos acercamos con cautela y el capitán ordenó lanzar una sonda. El mar bajo nosotros era profundo, más de lo que cualquier carta náutica había registrado. «Esto no está bien», murmuró Lira, sus ojos oscuros clavados en el misterioso navío. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente cerca, lanzamos un bote al agua y remamos hacia el barco fantasma. No había señales de vida. El aire estaba cargado de un hedor putrefacto, como si la misma muerte hubiese respirado sobre nosotros. Subimos a bordo, y la cubierta crujió bajo nuestros pies. Era un velero antiguo, de un diseño que ninguno de nosotros reconoció. La madera estaba cubierta de una sustancia negra y viscosa que se pegaba a nuestras botas. Mientras explorábamos el barco, encontramos una serie de cabinas que habían sido saqueadas. Sin embargo, en una de ellas, hallamos un diario, su cubierta de cuero manchada de sangre seca. Al abrirlo, las páginas crujieron como hojas de otoño, y un viento gélido pareció susurrar a través de los pasillos. El diario pertenecía a un hombre llamado Alejandro de la Vega, un capitán español que había partido en busca de un tesoro legendario. Sus últimas entradas eran incoherentes, llenas de miedo y desesperación. Hablaba de una maldición, de voces en la oscuridad y de sombras que acechaban desde las profundidades del océano. «El abismo nos reclama», era la última línea escrita con una caligrafía temblorosa. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Corrimos hacia la fuente del sonido y encontramos a uno de nuestros hombres, Enrique, de pie junto al borde de la cubierta. Sus ojos estaban fijos en algo en el agua, algo que solo él podía ver. Antes de que pudiéramos detenerlo, se lanzó al mar con un chapoteo. Nos quedamos helados, incapaces de movernos, hasta que el capitán nos ordenó regresar al Perla Negra. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. El clima, que había sido tranquilo, se volvió violento. Tormentas feroces nos azotaron sin descanso, y el mar parecía volverse contra nosotros. Los hombres empezaron a enfermar, sus cuerpos cubiertos de llagas que supuraban una sustancia negra y pestilente. No había cura, y aquellos que sucumbían eran arrojados al mar, donde algo en las profundidades los reclamaba rápidamente. Las noches eran las peores. Las sombras se alargaban y se retorcían de maneras imposibles. Algunos marineros decían escuchar voces, susurros que llamaban por sus nombres desde el fondo del océano. Yo también empecé a escuchar esas voces. Al principio, eran suaves, apenas audibles, pero cada noche se volvían más insistentes, más urgentes. Una noche, mientras estaba de guardia, vi algo que nunca olvidaré. El mar se abrió, como si una gigantesca mano invisible lo hubiese partido en dos. Desde el abismo emergió una criatura indescriptible, una amalgama de tentáculos y ojos que brillaban con una luz malsana. Nos observaba, evaluándonos,
y sentí su mirada penetrar en mi alma. Cerré los ojos y recé, aunque sabía que ningún Dios podía salvarnos de aquello. Uno a uno, los hombres empezaron a desaparecer. Primero fueron los más débiles, luego aquellos que parecían más fuertes. No dejaban rastro, solo sus pertenencias abandonadas. Sabíamos que estaban siendo llevados por aquello que acechaba bajo las olas, pero nadie tenía el valor de hablar de ello. El capitán Lira, que había mantenido la compostura durante todo este tiempo, finalmente sucumbió a la locura. Se atrincheró en su cabina, negándose a salir. Cuando finalmente logramos derribar la puerta, lo encontramos rodeado de mapas y cartas náuticas, sus ojos desorbitados y llenos de terror. El abismo nos reclama, murmuraba una y otra vez. Una noche, mientras el mar rugía y el barco crujía bajo la embestida de las olas, un grupo de nosotros decidió intentar huir. Abandonamos el Perla Negra en un bote salvavidas, remando hacia la oscuridad sin rumbo fijo. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y no había estrellas que nos guiaran. Solo teníamos el sonido del mar y los susurros de las voces que nos seguían. Pasaron días, o tal vez semanas, antes de que finalmente fuéramos rescatados por un barco pesquero. Éramos pocos los que quedábamos, y nuestras mentes estaban destrozadas por lo que habíamos visto y oído. Nadie creyó nuestras historias, y el Perla Negra fue dado por perdido, una víctima más del traicionero océano. Han pasado años desde aquel fatídico viaje, pero las noches aún me traen pesadillas. Veo esos ojos brillando en la oscuridad, siento los tentáculos rodeándome y escucho las voces, siempre las voces, llamándome desde el abismo. Sé que algún día tendré que responder a su llamado, porque el mar nunca olvida, y el abismo siempre reclama lo que le pertenece.